Buenas noches. Ok. En el día de hoy iniciamos la clase de toxicología, sí, en el cual vamos a tocar un tema muy puntual en relación a lo que son las drogas que estimulan la actividad del sistema nervioso central. Entre ellos tenemos lo que es la cocaína, la coca y el bazuco. ¿Ok? En la cual vamos a dar una historia referente a cada una de ellas. Vamos a explicar los efectos que produce al organismo, al sistema nervioso central del ser humano y así sucesivamente. Mientras que los alumnos a los cuales ya les envié el link no se han conectado, pero vamos a estar pendientes para pasarle igual la clase del día de hoy para que tengan en cuenta estas drogas que son tan importantes y que atacan de una forma y estimulan a este sistema nervioso central. En el caso de la droga, ya va un momentico, quedarse en la llamada, dice. Ok, estamos aquí. Ok, seguimos entonces. Todavía no ha ingresado todavía ninguno de los compañeros. Damos la clase del día de hoy por vista y nada, explicamos la clase correspondiente a estas drogas, como estamos indicando, las que estimulan pues al sistema nervioso central del ser humano. En lo que es la historia de esta parte de la droga, vemos que en los últimos 12 siglos aproximadamente, en los cuales al menos se ha tenido conocimiento de la planta que conocemos como la planta de coca, ¿sí? Primero después de sus alcaloides, es decir, sus derivados de la cocaína, esta ha representado un papel importante en muchos momentos dramáticos de la humanidad. Entonces vemos que la droga, por conocimiento de muchos autores de alta jerarquía sacerdotales, como en el caso de los reyes, ¿no? Utilizaban también drogas en aquellas oportunidades. Si nos vamos a extender un poco más allá de la historia, vemos que todas estas personalidades de alta alcurnia consumían de alguna u otra forma estas drogas en exageración o por cuestiones médicas, ¿no? Es por eso que vemos, según la historia, que la parte sacerdotal también y los aristócratas, los científicos y de muchas personalidades sobresalientes en diferentes épocas, en aquel entonces, pero también de uso y abuso se asoció a la degradación social y moral más baja y miserable en cuanto tiene la sociedad. Como nosotros hemos estado estudiando desde el momento que iniciamos la cátedra, y sabemos de que efectivamente cuando nos nombran droga, eso es un símbolo de peligro, ¿no? Al igual que los venenos, eso también lo vamos a tocar posteriormente a la clase posterior, ¿sí? Es decir, a la clase siguiente de esta, vamos a tocar también el tema de los venenos, que también son de alguna forma causan algún tipo de dependencia y por supuesto que también ocasionan la muerte, porque son sustancias muy tóxicas y nocivas y mortales para el ser humano. Pero en este caso, como estamos hablando de lo que son las drogas que estimulan la actividad del sistema nervioso central, vamos a referirnos sobre todo a estas tres drogas: cocaína, la cocaína, la coca y el bazuco. Ok. Vemos también que actualmente la cocaína está gozando, ¿no? Si se quiere decir de esa forma, de renovada popularidad entre las personas ricas y entre muchos artistas. La droga de estatus y droga recreacional, lo que se llama, ¿no? Existe entonces la voluminosidad de documentar en cuanto a estas drogas, ¿sí? Ya que se extraen. Existe una voluminosidad en cuanto a la documentación a nivel antropológico, donde se expone el uso médico y mágico de la planta de coca. En la época precaica y luego de la civilización inca, vemos entonces que existían también este tipo de sustancias tóxicas. En efecto, los primeros relatos de los españoles prueban que la planta era muy conocida en aquella oportunidad, eh, que la practicaban y la consumían mucho los indígenas, ¿no? En aquel tiempo. Y que les servía de alguna forma algún pasaje espiritual, algún pasaje
en otro estado mental de la persona, para curación, para efectos medicinales, dolores, etcétera. Entonces vemos que la planta de coca ha realizado todo ese tipo de situaciones, ha estado, ¿no?, durante mucho tiempo, en la época prehistórica, y que se conserva, por supuesto, en la actualidad, pero con el abuso con el abuso en cuanto a la sustancia, se cometen muchas actividades delictivas, ¿no? Y ya, por supuesto, como es una planta que pasó a ser ilegal, por lo menos aquí en Venezuela, tenemos una ley de drogas, que es la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que realmente está en uso y por supuesto prohíbe, ¿no?, de alguna manera o de alguna forma este tipo de consumo en exceso a la sociedad venezolana, sobre todo a las personas que de ella se, que de ella se desprenden y que por supuesto de alguna forma le causa algún tipo de dependencia y que producen por supuesto daños psíquicos, morales, económicos, sociales, entre otros aspectos. Como bien hemos observado y hemos estudiado que por supuesto que la droga en todo momento va a ser una sustancia muy tóxica y perjudicial para el ser humano, ¿no? Introducirla en el organismo bajo ciertas circunstancias, o mejor dicho, consumida de diferentes formas, bien sea de forma intravenosa, de consumo oral, o a través de la dermis, ¿no?, también de la piel, también absorbe droga, también puede consumir. Y es algo delicado en cuanto a estas drogas que son estimulantes, ¿sí? Estimulan mucho al sistema nervioso central. Existe también entonces los primeros relatos de los españoles que prueban que la planta era bien conocida bien antes de la conquista, decían ellos, ¿no? Y que gozaban de gran prestigio entre los indígenas, como los estamos indicando aquí en este momento en esta clase. Basta con recordar brevemente la historia de la coca para darnos cuenta de lo que era esa, esa masticación, ese consumo, ¿no?, de esas hojas, que por supuesto eran unas hojas que producían este tipo de actividad, que ha existido desde el periodo, entonces habíamos indicado, desde el periodo precaico. Ok. Tenemos entonces documentos históricos que prueban que los incas prohibieron al pueblo el empleo de estas hojas, cuyo uso estaba referido al culto religioso en aquella oportunidad. Un segundito para que ya. Ok, continuando con la clase del día de hoy, disculpe que me había llamado el amigo Feli, que no tenía problemas pues, para poder conectarse. De todas maneras, bueno, estamos iniciando, o mejor dicho, explicando la clase para luego enviarle su respectivo video explicativo de la clase correspondiente al día de hoy, ¿sí? Para que tengan apoyo en relación al material que vamos a estar realizando y próximamente, que claro, por supuesto, vamos a estar practicando un examen, el segundo examen parcial. Bueno, continuamos entonces, como habíamos indicado, estamos hablando de la planta de coca, la cocaína y el otro derivado que sería en este caso el bazuco. Coca, cocaína y bazuco. Ok, perfecto. Habíamos indicado que en aquella oportunidad los indígenas, ¿ves?, en la época de los indígenas, los incas habían prohibido en aquella oportunidad al pueblo el empleo de esas hojas, cuyo uso estaba reservado al culto nada más religioso, a lo que era la parte de religioso, ¿no? Se concedía entonces en calidad de presente real a las personas que se habían distinguido al servicio del Estado, ¿sí? Esa era una droga muy privilegiada, muy fuerte. Por eso le digo que en alta sociedad se consume ese tipo de droga. Entonces la coca era considerada como una planta sagrada en aquel tiempo, por supuesto. Se veía de esa forma, porque las plantaciones eran poco numerosas, porque el cultivo pertenecía exclusivamente
al Inca. Al Inca era como el rey en aquel tiempo, ¿no? Al jefe de toda esa tribu. Y era el que mandaba, ¿no? Y decidía en esa tribu o en esa ciudad. Era como el patriarca, el todopoderoso allí. Y era el que decidía quién consumía y quién no. Y que por supuesto lo habían considerado para uso exclusivo en la parte religiosa. Ellos hacían muchos rituales espirituales, espirituosos, tratando en lo posible de trascender a lo que era la parte espiritual. Y entonces a través de esas cocas, como eran sustancias muy tóxicas y estimulaban a este sistema nervioso central, se transportaban de alguna otra forma a otro ambiente o otro escenario. Por eso que veíamos que hablaban mucho en lengua y hacían una serie de rituales en su época. Y como le estoy indicando, eran los incas quienes permitían o decían quienes podían consumir. Y por supuesto eran para las altas sociedades. Seguimos entonces. Esto vemos que la difusión de las costumbres de masticar las hojas de coca se remonta entonces a los primeros años de la conquista. Luego se multiplicaron las plantaciones. Fue entonces en consecuencia inmediata y lógica, ¿no? Entre las principales causas de su difusión pueden mencionarse la siguiente. Primero, estaba el comercio de la coca en el negocio más lucrativo. O sea que la coca siempre ha permanecido como un negocio ilícito muy lucrativo. Claro que en aquel tiempo no era ilícito para ellos, no era considerado ilícito. Para ellos era algo totalmente normal. No como lo es en nuestra sociedad, que tenemos unas leyes que prohíben, ¿no? De prohibición y consumo de este tipo de sustancias al ser humano, por considerar que altera al sistema nervioso, o mejor dicho, estimula la actividad del sistema nervioso central, produciendo algunos tipos de efectos que pudiesen provocar o desencadenar en situaciones muy peligrosas para el ser humano y para la sociedad. Entonces vemos que ese negocio era muy lucrativo, en primer lugar, durante el periodo de la colonia. En segundo lugar, vemos entonces que en esa época se produjo una disminución notable de lo que era la producción, ¿no?, de alimentos, lo cual hizo indispensable la costumbre de masticar hojas de coca para apaciguar el hambre. En tercer lugar, vemos que la obligación de realizar trabajos forzados, principalmente en las minas, hizo también en aquella época que de la coca un artículo de primera necesidad. Es decir, que era permitido, ¿no? Era permitido de forma lícita, porque la masticación de esa hoja de coca producía una sensación ilusoria de vigor físico. Una sensación ilusoria de vigor físico y suprimía lo que era la parte de la fatiga. O sea que el ser humano se sentía como poderoso, fuerte, ¿no?, para realizar cualquier tipo de trabajo duro que tenga que ver con el esfuerzo físico del ser humano. Y claro, no sentía fatiga, por supuesto que estaba más bien estimulado, ¿no? Estaba, vamos a llamarlo de esa forma, estaba presto, estaba ducho, pues, y descansado para hacer cualquier tipo de actividad que sea de esfuerzo físico, sin que tenga que llegar al extremo de fatigarse, de cansarse, bajo ninguna circunstancia. Por eso ellos masticaban esa planta de coca para sentir esa sensación. Tanto así que fíjese que les quitaba el hambre, ¿no? No sentían sensación de hambre ni nada. Podían estar así muchas horas trabajando bajo el efecto de el haber masticado esa planta de coca.
En esta desastrosa circunstancia, los pueblos entonces, vemos que los pueblos andinos dedicaron más que todo a buscar una sustancia que le permitiese sobrellevar tanta miseria. Desde luego, las propiedades de coca ya les eran bien conocidas, ya ellos conocían cuáles eran esas propiedades de la coca y recurrieron a ella para apaciguar su hambre, como le estamos indicando, así como su sed. No sentían ni hambre ni sed. Imagínense una persona así, que no sienta ni hambre ni sed. Por supuesto que se deteriora el organismo, ¿no? El cuerpo. Y así se adaptaban entonces a unas condiciones de vida que eran totalmente anormales. ¿Sí? No les permitía entonces que el cuerpo físico se alimentara de sus alimentos cotidianos, sino que ya de una vez le quitaba esa sensación tanto de hambre como de sed. Entonces era prácticamente un cuerpo que sufría mucho desgaste, un cuerpo que totalmente era un cuerpo que tarde o temprano iba a sucumbir, ¿no? Es decir, que iba a perecer, ¿sí? A pesar de ello, sentir esa sensación de poder, de estar, de ser poderoso para realizar cualquier tipo de trabajo que se hacían con muchos esfuerzos. Y entonces vemos que durante el periodo colonial, así como en el periodo republicano también, se le siguió la costumbre también de masticar este tipo de hojas de coca, que no desapareció en su totalidad, sino que siguieron consumiendo todavía ese tipo de hojas de coca, ¿sí? Y aún se mantiene en las regiones andinas que consumen algún tipo de plantas, ¿no? Sobre todo hay países que han permitido el consumo de la hoja de coca. Por supuesto que aquí en Venezuela no es el caso típico en el cual se le permite a la persona cultivar ese tipo de planta y consumir sus hojas para tener esa sensación de grandeza, de poder, ¿no? De sensación de que se le quite el hambre, se le quite la sed. Y además de eso, que aquí es considerada como una sustancia ilegal, ¿sí? Que está fuera o que está al margen de la ley. Es decir, una sustancia ilícita, totalmente según la ley de drogas que tenemos actualmente en nuestro ordenamiento jurídico venezolano. Ahora bien, venían entonces que las propiedades de las hojas de coca han atraído siempre a numerosos investigadores y con frecuencia han sido exageradas, es lo que vemos. Vemos entonces que en los países productores, a la cabeza de los cuales se encuentran lo que mencionamos a nuestros vecinos países como Perú y Bolivia, ¿sí? Que han llegado a veces a tener una repercusión tan grande que algunas personas han considerado como un deber patriótico al expresar una opinión favorable sobre la costumbre de masticar la coca. Vemos entonces que en estos dos países, en Perú y Bolivia, se considera que la hoja de coca es algo como normal, ¿no? Masticarla. Y que por supuesto que no, de acuerdo a las costumbres que ellos tienen, no es recurrente en algún tipo de acción delictiva o algún tipo de falta ni nada, sino que es algo rutinario, algo normal para ellos, como costumbre en su cultura. Ahora bien, todavía se conoce acerca de esta forma en que la coca y su principal alcaloide, en este caso, que es la cocaína y el bazuco, que son derivados, ¿no?, de la coca, de la planta de coca, producen al consumidor los efectos descritos en lo que es el uso y el abuso. Entonces causa entonces a estos seres o a estas personas un efecto que hay muchas respuestas de quién y por qué los consumidores, pero no, pero aún no se conoce exactamente el mecanismo molecular de su acción, ¿sí? En cuanto al organismo humano, ya que produce de alguna forma algún tipo de estímulo
y depresión en el sistema nervioso central. Al mismo tiempo que produce todas estas situaciones, por supuesto va deteriorando al ser humano, ¿no? En cuanto a su mente, su parte espiritual, su parte física, porque deteriora, ¿no? De alguna u otra forma al organismo. Entonces, el hecho de ser humano, de que todo ser humano tome droga, es referido a una forma de comportamiento, de acuerdo al comportamiento de cada quien. Y por supuesto que estas drogas vamos a llamarlo así, se han agarrado o se han aferrado a nuestra sociedad, causando unos innumerables daños a las personas que la consumen por el abuso de esta planta y sus efectos que produce tanto al ser humano que la consume como a la sociedad. Entonces vemos que cuando este consumo se halla en consonancia con el bienestar interno de su organismo, tal comportamiento se conoce como un uso de drogas. Pero cuando se hace disfuncional o interfiere con el propio ajuste de la personalidad de consumidor, se habla de abuso de drogas. Esta idea señala entonces lo que es la droga y el consumidor, lo cual hay que agregar como variable el ambiente, el tipo de droga y la dosis de consumo, modos de uso y desde luego grado de madurez emocional y expectativas del consumidor. Es decir, ¿qué es lo que espera el consumidor recibir, por supuesto, al consumir este tipo de sustancia o este tipo de planta, ¿no? En este caso. Bien sea que estemos hablando de coca, algunos de sus derivados, sus alcaloides como cocaína y, por supuesto, el bazuco, que se refieren que es como la última, el bagazo de toda de esa droga, es decir, de esa planta, cuando es procesada. Entonces, el uso de la cocaína se ha intensificado en los últimos 30 años, ¿sí? Y desde 1974 han aparecido en el Perú, y claro, yo diría que más de 50 años ya, crecientemente el número de personas que fuman lo que es la parte de la pasta de coca, conocidos como pasteleros en aquel tiempo. Bueno, a veces se le dice el consumo de pasta de coca que fumada pasó entonces a lo que es a Bolivia y a Colombia en los años de 1979. En este último país se le conoce como bazuco. En Colombia se le conoce como bazuco. Muchos han conocido o han tenido la experiencia en ese sentido de consumir este tipo de sustancias, ¿no? Que son provenientes, por supuesto, de este tipo de hojas, que son perjudiciales para la salud, para todo el organismo y que por supuesto no se deben consumir porque están totalmente prohibidas. Entonces vemos que en este país, como lo habíamos indicado, en Colombia se le conoce entonces como el bazuco. Y allí pasó luego a nuestro país, en Venezuela, ya que desde 1982 aproximadamente, el consumo de la pasta de coca se considera como un problema, ¿sí? Un problema muy peculiar y muy grave, ¿no? Para la sociedad. Un problema de índole sanitario totalmente, ¿no? Que debía ser enfrentado con una estrategia que disminuyera lo que era la oferta y la demanda de esta peligrosa droga. Acuérdense que esto es totalmente un comercio ilícito que, por supuesto, se aferraban las sociedades, ¿sí? O los mercados, vamos a llamarlo así, en cuanto a esta sustancia. Vamos a ver entonces, una vez terminado esta historia de lo que es
planta de la coca, la cocaína y es decir, sus derivados como son los alcaloides de la cocaína y el bazuco. Vamos a ver ahora cada una detenidamente en relación a cada una de sus estructuras. Por ejemplo, vamos a ver la planta de coca, sus aspectos botánicos, sobre todo sus aspectos botánicos, que dice que la coca es una de las plantas de cultivo más antiguos en Latinoamérica. Sin embargo, la botánica general de esta planta, la química, la ecología y la distribución geográfica y arqueológica de la coca todavía se prestan a discusión, es decir, que todavía están en discusión. Como podemos observar, aquí vemos más o menos la forma fisiológica, cómo es la planta de coca, ¿no? Miren el aspecto de esa planta. Seguidamente vemos en atención a los problemas que se plantean en los problemas actuales que plantea en lo que es la parte del narcotráfico de cocaína. Por coca entonces nos referimos específicamente a las plantas. Por coca nos referimos, muchachos, a las plantas del género, lo que llaman Erythrocilum, que es Erythrosilaceae, Erythrosilaceae, Erythrocilum, ¿sí? Erythrocilum, que es la coca, y Erythrocilum novogranatense. Luego se los escribo, porque realmente son unos nombres científicos que están allí. Ok, estas dos especies y sus variedades agronómicas contienen entonces lo que es suficientes cantidades de cocaína en sus hojas, como para garantizar la explotación de la coca para coqueo y para la extracción del alcaloide principal, que es la cocaína. Entonces vemos que este género que estamos explicando acá, que se llama Erythrocilum, es pantropical y abarca 250 especies, de las cuales 200 son originarias de los trópicos americanos. Esto estamos hablando en relación a la planta esta de coca. Todas las especies americanas son arbustos o pequeños árboles. Entonces estas plantas crecen al amparo de la floresta, la primaria o secundaria. Ok, seguidamente vemos las especies silvestres de esta droga que crecen por debajo de los 1000 metros de altitud. Aunque formas cultivadas pueden crecer hasta 2000 metros de altitud. Hay un autor que se llama Ployman, en 1982. Él describe esta Erythrocilum como sigue. Erythrocilum, que es la coca conocida como coca boliviana, la coca boliviana, señores, o coca huanuco, que es ampliamente cultivada en los húmedos valles tropicales de las faldas occidentales de los Andes. Esta es la que consumen, desde el sur de Ecuador hasta Bolivia. Estas son especies que rinden la mayor parte del abastecimiento mundial de lo que es la parte de la coca, ¿no? La cocaína. Es la más primitiva de las cocas cultivadas y aún se le encuentra en estado semisilvestre esa planta, ¿no? En los Andes peruanos y bolivianos. Esos son los más fuertes en cuanto a este tipo de planta. Hay una forma distinta de este tipo de Erythrocilum, que es la coca, que es la que se encuentra en las tierras bajas amazónicas y es cultivada en pequeña escala por ciertas tribus indígenas, las cuales preparan las hojas secas en forma de polvo.
Por otra parte vemos entonces lo que es la Erythrocylum coca, que es nativa de las zonas montañosas de los Andes orientales, que crece entre 500 y 1500 metros de altura aproximadamente. Es ampliamente cultivada desde el sur de Ecuador hasta Bolivia. La Erythrocylum coca está ausente en las montañas de Colombia y Venezuela. Vemos entonces la Erythrocylum novogranatense, también llamada coca colombiana, que difiere de lo que es la Erythrocylum coca en varias características, incluyendo lo que es la parte de su morfología, la parte química y preferencias ecológicas. Es cultivada en el área más seca en las montañas de Colombia. Como sabemos que Colombia es uno de los países que se ven este tipo de tráfico, ¿no? Como lo hemos conocido durante toda la historia. Y para nadie es un secreto, pues, que eso se maneja de esa forma. Y la costa de Venezuela, por supuesto. Y que actualmente la coca colombiana es solo usada por un pequeño número de indígenas de zonas montañosas totalmente aisladas. No se conoce entonces que crezca sin ser cultivada este tipo de droga, es decir, este tipo de hoja, ¿no? De coca, de planta. En la costa e interior de Colombia, la E. novogranatense se conoce con el nombre de ayu, así se le conoce, que es una droga colombiana. Entonces la E. novogranatense crece en Colombia. Entonces, acuérdense de esto, muchachos. Esta planta se llama novogranatense, que es la misma planta de coca. Crece en Colombia, en la Sierra Nevada de Santa María, en los departamentos de Cauca y Huila. Y esta misma droga novogratenense normalmente crece bien en áreas calurosas y además es muy resistible a lo que es los periodos de sequía. Por eso que crece en periodos secos, ¿no? En periodos con donde existe mucho el calor. O sea, resisten a alta temperatura. Esta misma sustancia, esta misma planta colombiana de coca, aparte de la cocaína, tiene importantes cantidades de metil salicilato, metil salicilato. Esta sustancia le confiere un olor peculiar a la coca colombiana. ¿Sí? Es la que normalmente se distribuye en todo Latinoamérica y que por supuesto ha sido un flagelo totalmente problemático, ¿no? A la sociedad y por supuesto al ser humano. Por otra parte vemos una coca que se le ha denominado como la Erythrocylum novogranatense var, que es la que llaman la truxillense, coca Trujillo, se llama así. La coca entonces, esta coca Trujillo, es cultivada en la costa del norte de Perú, próxima a la ciudad de Trujillo, y en el valle seco de Marañón, en el Perú de la preconquista, que crecía ampliamente a lo largo de la costa, una costa desértica, ¿no? Esta variedad, a pesar de que debe recibir buena irrigación de los ríos costeños, es altamente resistente a lo que es la parte de la sequía y se adapta bien al hábitat desértico. Entonces esta coca, muchachos, esta coca Trujillo tiene sabor característico debido a su alto contenido de aceite de gualtería y otros compuestos saborizantes, por la cual eran exportadas a los Estados Unidos como materia prima para la elaboración de la bebida Coca-Cola.
Eso es como uno de los productos o la materia prima para la elaboración de este producto Coca-Cola. La Coca-Cola, perdón, la Coca Trujillo también es conocida como Coca peruana y además es muy utilizada en la industria farmacéutica. Es todo un negocio. Ok, muchachos, ahora pasamos a ver, una vez terminada esta descripción de estos tipos de coca, ¿no? Que tienen y hemos visto que de alguna forma tienen sus nombres característicos de acuerdo a la zona geográfica donde se cultiva, ¿no? Porque dicen los autores de que, por supuesto, que estas drogas las tienen que cultivar el ser humano para que se puedan dar. No es que sea como monte, no. Estas son específicamente cultivadas de acuerdo al ambiente donde se desarrolla. Pero donde más se cultivan es en Perú y lo que es el Ecuador, por supuesto, en nuestro Andes colombiano y en las costas. Vamos a ver, muchachos, entonces pasamos a ver los modos de consumo de este tipo de cocaína. Según Albert Niemann, en 1859, asistió a Gutierrez, que es el principal alcaloide de la hoja de coca, al que bautizó con el nombre de cocaína. En los 25 años siguientes, médicos y legos se sintieron intrigados por los efectos de este nuevo potente alcaloide estimulante al sistema nervioso. Se pensó que esta era una nueva droga, se pensó que era una nueva droga que era útil para todas las enfermedades de la humanidad. Y los médicos la necesitaban para curar el alcoholismo y la morfinomanía, es decir, los adictos a la morfina. Acuérdense que en las clases anteriores hablamos la adicción, los adictos a la morfina, el doping, dopado, todas esas sustancias de alguna forma las tratamos, ¿no? Las estudiamos las clases pasadas. Entonces, esto es más como un complemento de todos esos fármacos que ya nosotros hemos estudiado, ¿sí? Aunado a los fármacos que ya hemos estudiado, lo que es la planta natural de la coca, la cocaína y el bazuco. Entonces, para superar estados depresivos, se utilizaban también esta cocaína, ¿no? Para la impotencia y otras enfermedades. Entonces es fácil de comprender, muchachos, la cocaína al mejorar el estado de ánimo y reducir la fatiga, que era lo que hablamos al principio, que a la persona no le daba ni sed ni agua, imagínense ustedes. Entonces, por supuesto, podían pasar muchas horas trabajando, laborando, sin que su cuerpo les pidiera una gota de agua y mucho menos comida, sino que estaban como unos burros trabajando excesivamente y, por supuesto, tarde o temprano cuando se les pasara ese efecto, el cuerpo iba a deteriorarse, ¿no? Porque el cuerpo por lo general el cuerpo físico necesita alimentación, necesita hidratación, en este caso agua y comida, ¿no? Alimentación con sus nutrientes debidos. Entonces lo que están haciendo es un desastre, una catástrofe para su cuerpo. Como es fácil de comprender, entonces la cocaína era mejorar el estado de ánimo y reducir lo que era la fatiga. Era útil también para aliviar los síntomas de muchas enfermedades crónicas y el estado depresivo que acompañaba a muchas enfermedades incapacitantes. En razón de las propiedades mencionadas, eran entonces inevitables, ¿verdad?, que la demanda de cocaína aumentaba periódicamente. Además, eran diversas circunstancias que jugaban un papel importante o preponderante en el consumo de este tipo de droga. Vemos entonces en situaciones de turbulencia social y económica con fácil acceso a las drogas. Los estimulantes gozaban de predilección al público. Sin embargo, el uso y abuso se reduce entonces cuando se toma conciencia de sus efectos y aparecen los controles legales y sanitarios, por supuesto, muchachos. Las drogas como cocaína se redescubren cuando se olvidan los
peligros que entrañan su abuso. Entonces vemos, por supuesto, seguimos hablando de el consumo o los modos de consumo de este tipo de cocaína. Se llega a la cocanomanía por la puerta de la voluptuosidad. La puerta de la voluptuosidad y la morfinomanía por el camino del dolor. Estas palabras se encierran en su sencillez de una gran verdad. El uso y el abuso de la cocaína es en la actualidad un importante problema y merece mención especial debido al interés histórico y además por interés similar en condiciones de lo que llamamos el abuso, que las drogas anfetamínicas, la cocaína, al igual que las anfetaminas y las drogas relacionadas, producen algún tipo de sensación de elación y con ello alivia el miedo y la ansiedad. Entonces la cocaína se abusa fundamentalmente como droga estimulante que produce algún regocijo, que como lo hemos estado hablando, este tipo de sustancias crean o dan la sensación al ser humano de no tener hambre, de no tener sed y por supuesto de sentirse fuerte para realizar algún tipo de labor que fuesen totalmente fuerte, ¿no? De exigencia, de peso, de bastante rigurosidad. Vemos entonces que a finales del siglo pasado se ha difundido mucho lo que es el empleo de la cocaína con fines estupefacientes para variar lo que es la forma de consumo. En lugar de inyección, entonces se implantó primero en Norteamérica la forma de aspirar por la nariz la cocaína pura o mezclada con ácido bórico y sustancias parecidas. Y esta costumbre se propagó a la India y a otros países entre 1914 y 1921. Vemos entonces en París, muchachos, que aumentó el consumo de cocaína por aspiración. En Alemania, el consumo de cocaína por aspiración llegó a un grado máximo entre 1919 y 1922. Sin embargo, he de señalar que el consumo por aspiración nasal de cocaína descendió notablemente gracias a diversas publicaciones científicas, a la efectividad de las autoridades sanitarias, a las leyes específicas y a las colaboraciones de los médicos. Según Mayer, en 1933, decía que hoy se puede prescindir de la cocaína en la mayoría de las operaciones quirúrgicas. Es de esperar que la industria química encuentre entonces un sustitutivo o un sustituto completo de este medicamento que tenga la misma acción anestésica que esta planta, ¿no? De la cocaína, el producto, que era único camino de desterrar la cocaína del arsenal médico y combatir con éxito decisivo el abuso de ella, porque se abusaba, muchachos, de todo este tipo de sustancias. Vemos que entonces pasamos a que en la actualidad hay numerosos anestésicos locales que hacen innecesario el uso de cocaína como tal. Sin embargo, existen todavía en grandes ciudades personas que siguen adquiriendo cocaína, la cual consumen por la vía nasal, subcutánea o intravenosa o bien la fuma. Entonces, la forma de consumo de este tipo de sustancias, valga la redundancia, sería entonces de forma inhalada, es decir, de forma nasal, subcutánea, es decir, intravenosa, o bien que la fumen. ¿Sí? Se puede utilizar esos tres formas de consumo. Por vía nasal, que es la subcutánea, subcutánea, que es la intravenosa o inyectada, o bien que estas personas la fumen. Y entonces allí tenemos el abuso de este tipo de sustancias que provocan de alguna u otra forma adversa algún tipo de reacción que por supuesto van a ser perjudiciales
al ser humano, es decir, deterioran el cuerpo, la mente y todo pensamiento, por supuesto, del ser humano. Y a la vez deterioran a nuestra sociedad porque la perjudican de alguna u otra forma, porque se agrandan o se multiplican la cantidad de consumidores bajo este tipo de circunstancias, bien sea porque la inhalen, la consuman, se la inyecten, ¿sí? O la aspiren. Entonces vemos ese tipo de consumo de este tipo de sustancias, muchachos. Recuerden esto, que esos son los tres tipos o formas como se pueden utilizar este tipo de sustancias para ser consumidas o usadas. Vemos entonces por otra parte también que la cocaína se absorbe por todas las mucosas. La absorción a través de la mucosa nasal es la preferida para muchos, ¿no? Porque este método impide que tenga lugar la primera degradación metabólica en lo que es el hígado. Por esta misma razón se emplea la vía también la vía vaginal y la vía rectal. Apunte que los efectos de esta vía intravenosa se hacen también notar entre 15 a 20 segundos. Sin embargo, la inhalación de vapores de cocaína base, método conocido como basing o freakbashing, base o freakbashing, se ha convertido en una práctica popular debido a la rapidez de los efectos y la intensidad de la experiencia eufórica. Además, se conoce que la cocaína es una sustancia que se volatiza a una temperatura aproximada de 98 grados centígrados. También vemos que lo que conocemos, muchachos, lo que conocemos como el clorhidrato de cocaína, lo hace cerca de los 195 grados centígrados. Esta diferencia de volatilización resulta importante por cuanto sabemos que al ser aspirada, la absorción se realiza por capilares pulmonares y de allí para el cerebro en un tiempo aproximado de 7 a 10 segundos, según estudio relacionado con un autor llamado Siegel en 1982, que hizo algún tipo de experimentación en relación a este tiempo de consumo y los efectos que producía este tipo de sustancias. Vemos también el método de consumo nasal de la cocaína, que es a través de la vía de elección más frecuente, que es la vía nasal, ¿sí? Una vía nasal que en inhalación en forma de polvo. Se calcula entonces que el 80% de los consumidores, en este caso, lo hacen por esta misma vía. También se consume la cocaína en lo que es aerosoles, que tienen una concentración aproximada de un 8%. Imagínense ustedes, muchachos, eso. Existe también un método de consumo subcutáneo de la cocaína, la vía subcutánea por inyecciones. Es poco usada debido a los inconvenientes que producen, ya que el uso de inyectadoras y posibilidades de producir infecciones localizadas o generalizadas por la falta de higiene de los consumidores. Existe también, muchachos, un método de consumo intravenoso de la cocaína. Generalmente es por la vía preferida de los consumidores habituales. Acuérdense que ellos necesitan de alguna otra forma que este líquido o esta sustancia le haga efecto lo más pronto posible, para sentirse ellos, como dice la palabra, pues happy, feliz. Entonces, lo más frecuente es que se trata de un consumidor de heroína, ¿sí? Cuando se hace a través de la parte intravenosa de la cocaína. Entonces, estamos hablando entonces de un producto llamado heroína. Lo más frecuente es que se trata de un consumidor de heroína que utiliza por la vía intravenosa una mezcla de heroína y cocaína, ¿sí? En algo como se dice la bola rápida, es decir, lo más rápido para que se sienta ya en
feliz, pues, y que tenga el efecto que generalmente perciben estas personas, ¿no? Persiguen. Entonces, por otra parte, tenemos un método de consumo de cocaína que es la fumada. En algunos países como el Perú se fuma lo que es la parte de la cocaína en forma de pasta de cocaína. Eso se lo fuman los peruanos. Solo lo que es ellos dicen el caque y el minicaque. El cate y el minicate. Cate y minicate. Si tiene 1 gramo o menos de pasta blanca de cocaína, o bien son mezcladas con marihuana, se llama peco o mixtos. Peco o mixtos. Vemos entonces, por otra parte, muchachos, que también son con tabaco, el tabacazos, son unos tabacazos. En Bolivia, el tabaco más pasta de cocaína se llama pitillo. En Ecuador, esta mezcla se denomina vasoline, bacerolo. Ok, muchachos, seguimos entonces con esta clase de drogas que estimulan el sistema nervioso central del organismo del ser humano. Estamos quedando a hablar de lo que es los productos de cocaína, que se derivan de esa misma planta, ¿no? Y que de alguna otra forma en varios países, de acuerdo a su forma como fueron cultivadas, de acuerdo a su zona geográfica, sus componentes, por supuesto, y su cultivo y la forma como la tratan, ¿sí? O la cosecha, tienen un nombre característico. Pero hemos observado que los grandes consumidores en este sentido se han realizado en Perú y en Ecuador. Pero en Ecuador no, en Bolivia. Bueno, muchachos, seguimos entonces. Vemos también que en Colombia no se queda atrás porque es uno de los grandes sectores en los cuales se consume este tipo de sustancias, ¿no? Y está mucho lo que es la parte del narcotráfico con eso. En Colombia el consumo de pasta de coca se conoce con el nombre de bazuco, que fue lo que nosotros hablamos. Bazuco o bazuca, que es el cigarro armado con este tipo de sustancia. El nombre de bazuca sirve para designar en primer lugar, muchachos, lo que es la pasta de coca y al sulfato de cocaína. Esto es lo que compone la bazuca, ¿sí? En Colombia. También designa a la cocaína, es la base o base libre de cocaína, que es la cocaína Frischbashing. Cocaína Frischbashing, estos son los contenidos. Entonces, en el término de bazooka también se le refiere a su rápido efecto, que coincide con la explosividad del arma de guerra bazooka. A eso lleva el nombre referido este tipo de preparado de sustancias provenientes de este tipo de combinaciones. Pero su nombre no deriva tampoco de la misma, ¿sí? Ya que estas son sustancias muy tóxicas y nocivas, tanto para el ser humano como para la sociedad. Ya habiendo terminado, muchachos, una vez terminado esta parte, vamos a pasar a ver lo que es la pasta básica de cocaína, que es el PBC, pasta básica de cocaína. Entonces vemos entonces que la sustancia, ya va un momentico por aquí, que estas sustancias son altamente tóxicas, que resulta de la maceración de lo que es la parte de las hojas de coca, que son sometidas a tratamientos con querosén, carbonato, ácido sulfúrico y agua. Entonces esta pasta básica de cocaína, que se llama la PBC, tiene un aspecto polverulento, de color parduzco o blanquecino, insoluble en agua y húmeda al tacto. Entonces esta PBC se consume fumándola sola o mezclada con tabaco o marihuana. También vemos, muchachos, que la pasta básica de cocaína, que es lavada, que es la PBC-L, ¿sí? Que es una sustancia de transición o producto
intermedio entre lo que es, muchachos, la pasta básica de cocaína y el clorhidrato de cocaína. Entonces, esta PBCL tiene aspecto, lo que es un aspecto polvorulento, de color blanquecino y olor a sui generis. Es decir, que la PBCL se obtiene sometiendo esta PVC a un proceso de lavado con pergamenato, permanganato de potasio, permanganato de potasio o éter etílico. Por eso que estas compañías de éter producen este tipo de sustancias y son prohibidas porque son uno de los ingredientes fundamentales para producir este tipo de droga, ¿no? O éter etílico, ¿sí? Con lo cual disminuye su grado de impureza. Vemos entonces lo que es la composición de lo que es la bazuca. La bazuca es una sustancia que se extrae de la hoja de coca utilizando diversas sustancias como la gasolina, querosén, éter etílico, lo que es lechada de cal, ácido sulfúrico o agua de batería, metanol, permanganato de potasio, entre algunas otras sustancias. Vemos entonces cómo se caracterizan esta bazuca, ¿no? O vemos, mejor dicho, vamos a decirlo de esta forma, las características de la bazuca. Claro, estamos hablando no de bazuca explosiva, sino de la bazuca perjudicial de esta droga, que es más que todo untuosa al tacto esta bazuca, y tiene un punto de fusión más alto que el clorhidrato de cocaína. Se absorbe más rápidamente que la cocaína. Puede ser consumida mezclada con tabaco o marihuana, siempre en forma de cigarrillo. Entonces vemos que la bazuca es una sustancia compleja, según Arbelo en 1984, que indica que contiene varios alcaloides de coca, restos de solventes utilizados en su preparación, como son la gasolina, el querosén, permanganato de potasio, polvo de ladrillo, entre otros. También existen mezclas callejeras que se rigen con talco o se rinden con talco. Rinden esa pasta con talco, harina de maíz, lactosa, leche de polvo, cerelac, entre otro tipo de productos. Contiene, por ejemplo, 40 de 80% de sulfato de cocaína y aproximadamente 14% de cocaína base. Entonces vemos, muchachos, en esta clase que la bazuca se elabora a partir de las hojas de coca, devolviéndolo la cocaína cristalizada, a partir de los restos que quedan en la elaboración de la cocaína cristalizada. Según se trate de pasta básica de cocaína, de sulfato de cocaína o la que se llamamos pasta base lavada. El polvo es de color marrón blanco, crema o grisácea. Sin embargo, su sabor es amargo y astringente, olor fuerte y característico. A eso se refiere esta característica, ¿no? Bueno, seguimos acá con la explicación de la clase del día de hoy, clase vista para los muchachos, porque ya próximamente tendremos el próximo examen parcial, segundo examen parcial, y necesitamos tener contenido explicativo de todas y cada una de estas clases que vamos dando en el transcurso de esta cátedra de toxicología de la Universidad José María Vargas, de la Escuela de Posgrado, ¿sí?, en esta especialización de ciencias del delito. Bueno, seguimos acá en relación ahora a lo que es la manifestación clínica del consumo de esta cocaína. Vemos que entonces que la cocaína actúa sobre el sistema nervioso central y es periférico. Primero estimulándolos o aumentándolos a la excitabilidad y luego paralizándolos a medida que se asciende a lo que es la escala animal, ¿no?
alcaloide resulta entonces cada vez más tóxico cuando, actuando sobre el sistema nervioso central, sobre la conducta de los cilindroides o sobre las terminaciones nerviosas, especialmente en lo que son las partes sensitivas del ser humano. El organismo humano se hace totalmente tolerante a lo que es la cocaína, llegando a gradualmente a soportar dosis elevadas de hasta 2 o 3 gramos por día y a veces más. Sin embargo, esta tolerancia se adquiere a costa de profundas alteraciones que en el conjunto constituye el cocainismo, ¿no? En este caso. Entonces, los consumidores suelen comenzar con tomar la de 1 a 2 centígrados por inyecciones o bien aspirándola como rapé. Entonces, la intoxicación crónica por cocaína se caracteriza según Mayer, el doctor González Carrero y Aponte Viloria, así como otros como González Carrero, en lo que es, dicen ellos, que estos autores, que son muy importantes y conocedores de esta materia, en cuanto a lo que es la hiperexcitabilidad neuromuscular. También en trastorno de lo que es la parte de sensibilidad. Producen alucinaciones y algún tipo de delirios. Depresión también intelectual al ser que la consuma. Trastornos de la nutrición, trastornos circulatorios, entre otros tipos de situaciones. Entonces vemos que los sujetos que utilizan las drogas por vía nasal sienten a los pocos minutos que siguen en lo que es la inhalación de cocaína, anestesia completada de mucosa nasal, completada de lo que es la sensación de frío que se extiende de la nariz a la boca y a los pómulos. Frecuentemente la primera toma es más bien desagradable, pues se acompaña de náuseas, palpitaciones, insomnio, entre otros. La aparición de la cocaína goza entonces de gran popularidad, pero el uso inventado o prolongado puede ocasionar la destrucción del tabique nasal. O sea, cuando las personas consumen constantemente este tipo de droga, ¿verdad? Y lo que es la parte del tabique nasal puede colapsar, se puede destruir, malformar, estudian o sufren algún tipo de metamorfosis, vamos a llamarlo de esa forma, porque se altera lo que es al organismo como tal, pues. Y ya que se presume de que produce algún tipo de malformación o perforación del cartílago cuadrangular de la nariz. Este hecho permite entonces conocer a muchos consumidores de cocaína que le ven esas narices ya enrojecidas, mucosas, que constantemente están botando algún tipo de líquido por la nariz, entre otro tipo de sustancias, de cosas, ¿no? Siempre andan moqueando. Y que la nariz generalmente la tienen siempre enrojecida y agrandada. Por supuesto que vemos entonces, por otra parte, lo que es la introducción por una u otra vía que aparece en primer síndrome, lo que es la hiperexcibilidad o ebriedad de cocaína. Este síndrome diferencia a lo que es la parte de la cocaína de la morfínica en forma más bien nítida. Lo que es la euforia de la morfina, que es pasiva, hay embotamiento general, los dolores físicos y las preocupaciones morales se atenúan o desaparecen. Alguien ha llamado a esto lo que es la parte de la felicidad reposante. En cambio, la cocaína se manifiesta por la excitación ebriosa, semejante a lo que es la producida por la ingestación del alcohol. El individuo por lo general está alegre, ¿no? Se siente fuerte, locuaz, se siente happy, como dicen por allí comúnmente. Y en este estado de excitación ideativa y motriz que la caracteriza, se sienten muy contentos.
La excitación entonces ideativa hace que el sujeto sienta mayor lucidez y claridad intelectual. Eh, Se dice que los problemas más complicados aparecen como simples, se hacen conversador, bromean, a veces es grosero y gesticulan desordenadamente, ¿no? Entonces vemos que la capacidad para el trabajo intelectual y la improvisación aparecen en formas jamás sospechadas. Es decir, los que nunca tuvieron un potencial, vamos a llamarlo así, frecuente, ¿verdad? De ser sabio, ya con estas sustancias creen que son muy sabios. Se creen Superman, vamos a llamarlo de esa forma, súper poderosos. Muchas veces este estado va acompañado de lo que son ideas fijas, que duran al menos algo de tiempo en el que actúa la droga, ¿no? Porque después, bueno, realmente van a caer en la realidad. Y es una realidad que puede ser muy desagradable para las personas. Y de acuerdo a su estado mental y de acuerdo a su estado social y económico, por supuesto. Entonces, en cuanto a esta excitación psíquica, se asocia a lo que es la excitación motriz. El sujeto está dominado por un verdadero plurito de movimiento. Es decir, que se agita, va, viene, se prodiga, emprende negocios, para él todo es factible, para todo él lo puede, ¿sí? Pero en ese estado, siempre se va a mantener en un estado anímico, un estado emocional totalmente alterado, estimulado, para realizar cualquier tipo de actividad como lo estamos indicando en esta clase. Es decir, que este tipo de sustancia o de droga lo que hacen es que lo estimulan, ¿sí? Estimulan al sistema nervioso central. Es decir, el que es más bruto se convierte en una persona súper inteligente, ¿sí? Hasta que pase el efecto y bueno, ya imagínate la catástrofe. Todo un deterioro total, tanto físico, emocional, entre otros aspectos. Todo es algo superficial. Entonces, lo que es la excitación psíquica se asocia a la excitación motriz que estamos indicando. Sí, el sujeto se está dominado por un verdadero alteración de excitaciones. Para él todo, como estamos indicando, todo lo puede, todo lo quiere hacer. Y él es el que sabe más que todos los demás. Y por supuesto que entre toda esta situación que él está experimentando, está en una falsa realidad, algo que es totalmente ficticio y es superficial. Porque como estamos indicando, una vez que termine ese efecto, por supuesto va a experimentar la fase contraria, ¿no? Todo va a ser lo feo, todo lo contrario que él percibía en ese momento, hasta que todo se desploma. Para él, todo el mundo va a ser un desastre, luego de que se le pasa el efecto, ¿no? Entonces, esto va acompañado con frecuencia de un estado de irritabilidad que hace difícil la convivencia con su semejante. Se torna entonces de alguna forma agresivo, impulsivo, celoso, entre otros aspectos. También vemos otros aspectos que son importantes que siente el ser humano, que es la exaltación, el poder, lo que es la parte del poder genital, que pronto ha de desaparecer para dar lugar a lo que es la parte de la impotencia o frigidez sexual. Eso para él, por supuesto, una vez que termina todo ese efecto y vuelve a la realidad, ya es una realidad totalmente, como le hemos indicado, una realidad totalmente diferente, que para él es totalmente degradante, ¿no? Y por supuesto, lo entristecería, ¿no? Lo entristece. Experimenta también lo que es la parte de sensibilidad cutánea, que está profundamente alterada, lo que es la parte, lo que es la parte de las alucinaciones, lo que es la parte de alucinaciones táctiles, y se caracteriza por entonces lo que es un hormigueo, un picor, entre otros. Existen sujetos con
con comportamiento para la sensación producida en cuanto a picaduras por insectos que caminan sobre la piel. Se trata de las verdaderas ilusiones y alucinaciones sensoriales. Las del tacto son las más características, pues casi todos los consumidores imaginan que tienen debajo de la piel insectos, gusanos, entre otros. Algunos en movimiento, otras veces crecen cubiertos de hilacha, rociados con agua fría o caliente en diversas partes de su cuerpo. No sé si en alguna oportunidad, bueno, yo creo que en alguna oportunidad nosotros hemos hablado de lo que es los efectos de la marihuana o el efecto de la cannabis sativa, que es la misma marihuana, que de alguna u otra forma el ser o la persona que lo consume experimenta ese tipo de sensación de visiones, de alucinaciones, que incluso pueden ver, como dicen por ahí comúnmente, iguana, que pueden ver, como dicen por ahí comúnmente, a unos Godzilla, a unos dragones, a unos monstruos, ¿no? Y que están allí, pues, pero que no se meten con él porque ellos están tranquilamente siendo observados por la persona que los consume. Pero eso generalmente es lo que ven, pues, una realidad totalmente distorsionada, alterada de lo que es en la realidad en sí. Por otra parte, como continuando con la alucinación, existen también alucinaciones visuales, que es las que nos estamos refiriendo. Esos toman centelladamente los puntos negros, agujeros, manchas. Las alucinaciones auditivas, los consumidores oyen infinidad de ruidos. Entonces, por lo demás, los consumidores suelen referirse a todas las alucinaciones a una persecución organizada, entre otras. Aparte de este delirio sistematizado de persecución, la cocaína puede producir otras psicosis agudas o subagudas. Hay entonces un insomnio, a veces muy reverde, hasta 2 o 3 días sin dormir. Luego aparecen trastornos cardíacos también que le afectan al ser humano, que son palpitaciones, angustia, precordial, entre otros. La falta de apetito es habitual junto a la alteración de lo que es la parte visual, es decir, la parte de la vista, ¿no? Al oído, al olfato, y hay alucinaciones y ilusiones. Ilusiones y alucinaciones. Alucinaciones e ilusiones. Las alucinaciones visuales, que es la zoxia, se llama así, la zoxia, COOPSIA, son relacionadas con lo que es la senestesia cutánea. Así ven insectos, caminan por su cuerpo, sobre la piel o debajo de la dermis, llegando con frecuencia y a perseguirlos con lo que es agujas, instrumentos punzantes, ocasionando selecciones cutáneas que constituyen elementos de gran importancia para un diagnóstico. Y los delirios tienen su origen en las alucinaciones e ilusiones, que pueden ser delirio hipocondríaco, delirio de persecución, entre otros. Habitualmente las ideas de persecución alteran con la depresión melancólica a estos organismos, ¿no? A estos seres que por supuesto que consumen o generalmente están en algún tipo de tratamiento, pero que abusan de alguna u otra forma este tipo de sustancias que son muy nocivas para la sociedad. También, por supuesto, no podemos dejar atrás lo que es los trastornos ocasionados de este tipo de sustancias, como son los trastornos digestivos, ¿sí? Que se inician con la pérdida del apetito, que presentándose anorexia, vómitos y lo que es diarreas. La piel se hace subitácea y la desnutrición es muy evidente. Las personas empiezan a enflaquecerse, bajo ninguna circunstancia se detiene, ¿no? Hasta que, por supuesto, detengan este tipo de consumo y sean sometidos por expertos a un tratamiento, tanto psicológico como
físico. Vemos entonces estos mismos trastornos genitales que alteran sobre todo cuando están bajo la acción del tóxico, de este tóxico, la indiferencia sexual con fugaces periodos de excitación. Entonces, estos sujetos con la alteración psíquica tienen una conducta sexual desviada. Es lo que nosotros llamamos en la sociedad un desviado sexual. La tolerancia a la droga entonces exige un aumento de lo que es la dosis para que los efectos aparezcan y así se pueda llegar a absorber entre 5, 6 y hasta 8 gramos diario. Pero a pesar de estas dosis, la necesidad imperiosa al aparecer o cesar los efectos y se prolonga, aparece entonces un síndrome de abstinencia que se caracteriza por los síndromes de depresión. El sujeto es incapaz entonces de hacer el menor esfuerzo, ¿sí? Está ansioso, está angustiado, es grave porque le produce algún tipo de terror. Tanto más mortificante sea para él, le produce más alegría, ¿no? Hay momentos para él de alegría, hay momentos de placer, momentos de energía, etcétera. Pero como estamos indicando que una vez que se le pase este efecto en ese sistema, en su sistema, por supuesto va a experimentar cambios adversos totalmente a lo que ha experimentado con este tipo de droga o sustancia. Entonces reclama la droga para calmar este estado, es decir, volver otra vez nuevamente a experimentar lo que ya tenía y lo que había perdido cuando dejó el efecto esa droga. Es por eso que ellos se vuelven locos buscando de alguna otra forma, se alteran y tratan en lo posible de buscar este tipo de sustancias, porque son de alguna otra forma los que los pueden calmar y estar en un estado para ellos, vamos a llamarlo de esta forma, un estado apaciguable, ¿no? Un estado feliz, happy, entre otras circunstancias que hemos podido observar durante esta clase del día de hoy, martes 22. Entonces vemos muchachos, que en esta parte también tenemos lo que es la depresión ansiosa de la abstinencia por la excitación eufórica de lo que nosotros llamamos la embriaguez, un fenómeno de orden psíquico, ¿sí? Y con esto terminamos esta parte de los efectos que producen este tipo de manifestaciones clínicas del consumo de cocaína. Estas manifestaciones clínicas del consumo de este tipo de sustancias. Vemos ahora bien, vamos a pasar a lo que es las manifestaciones clínicas del consumo de bazuco. Pero esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Bueno, muchachos, hasta aquí vamos a dar la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado la clase, disfrútenla. Cualquier duda, cualquier cosa, me lo hacen saber por el grupo de WhatsApp de nuestro grupo de toxicología. Y yo con mucho gusto le estaré respondiendo a la brevedad posible. Espero que tengan buenas noches y voy a tratar de que este video le llegue lo más pronto posible, así como el material indicado para su próximo segundo examen parcial. Buenas noches y que descansen. Próximamente les estaré enviando el próximo video. Feliz noche.